padres dieron a mi bebé en adopción sin decírmelo, así que les quité a sus nietos. Este relato comienza cuando tenía 18 años, poco después de comenzar la universidad. Crecí en un hogar religioso y estricto. Mis padres tenían reglas para todo, los horarios, la ropa, e incluso los libros que podía leer. Ellos decían que lo hacían por mi bien, para mantenerme en el camino correcto. En ese entonces, pensaba que era algo normal, que se preocupaban por mí, pero con el tiempo me di cuenta de que su versión del amor se basaba más en el control que en el cuidado. Fue en ese contexto que descubrí que estaba embarazada durante mi primer año. Mi novio y yo apenas estábamos comenzando nuestra relación, y la última cosa que imaginé fue quedar embarazada. Al principio no sabía ni por dónde empezar a contarles a mis padres, porque lo más grande era cómo decírselo. Pensar en contarles se sentía como caminar en una tormenta sin paraguas. Finalmente, lo hice, y su reacción no fue de enojo, al menos no abiertamente, fue peor, decepción, acompañada de ese sentimiento de culpa que siempre usaban para mantenerme controlada. Me dijeron que nadie más debía enterarse, ni siquiera mis amigos, ya que, según ellos, la reputación de la familia se arruinaría si se enteraba. A pesar de todo, me aseguraron que me ayudarían, pero bajo la condición de que siguiera su plan. Prometieron que todo estaría bien si lo hacía. El plan era tener al bebé en secreto, dejar que ellos se encargaran de ella mientras yo terminaba la universidad, y cuando estuviera lista, podría volver a ocupar mi lugar como madre. En ese momento, sonaba como una salvación, así que lo acepté. Dejé de ver a mis amigos, dejé mis actividades en la universidad y me quedé en casa, bajo la excusa de estar enferma. No me di cuenta en ese entonces, pero me estaban aislando, cortando cualquier tipo de apoyo fuera de ellos. Cuando fui al hospital para dar a luz, mis padres no me dejaron elegir el lugar. Optaron por uno en una ciudad vecina, donde nadie nos reconociera. Mi madre estuvo en la sala de parto, no porque yo lo quisiera, sino porque ella insistió. Me sujetó la mano, pero controló todo lo demás, lo que podía comer después y quién podía ver al bebé. Di a luz a una niña hermosa, con pequeños dedos, cabello oscuro y el llanto más fuerte que puedes imaginar. Pero apenas pude sostenerla antes de que la llevaran. Mis padres dijeron que estaban ayudando, asegurándose de que estuviera bien mientras yo descansaba. En ese momento, estaba demasiado exhausta para oponerme, pero aún así algo no se sentía bien. Las siguientes semanas fueron un borrón. No se me permitió alimentar a mi hija ni tomar decisiones sobre su cuidado. Mi madre comenzó a referirse a ella como la abuela, bromeando sobre cómo ella estaría a cargo mientras yo recuperaba mi vida. Al principio lo dejé pasar, pero el tono con el que lo decía me dio un vuelco en el estómago. Luego llegó la documentación. Mi padre me entregó una pila de papeles que, según él, eran para el acta de nacimiento y los registros hospitalarios. No los leí con detenimiento. Confiaba en ellos. ¿Por qué no iba a confiar? Eran mis padres. Firmé donde me dijeron y se los devolví sin pensarlo 2 veces. Una mañana, 3 semanas después de traer a mi hija a casa, desperté y vi la cuna vacía. Al principio, pensé que mi madre la había llevado para darle de comer, pero al bajar, vi a mis padres listos para salir, como si fuera un día normal. Me dijeron que se la llevarían a casa de unos amigos para que yo pudiera descansar. No sé por qué, pero no insistí. Tal vez todavía estaba en ese estado de agotamiento y confianza ciega. Pero las horas se convirtieron en días y mi hija no volvió. Cuando finalmente pedí explicaciones, mis padres me sentaron a la mesa como si me estuvieran dando malas noticias. Me dijeron que hicieron lo que era mejor para todos. Habían organizado que fuera adoptada por una familia de nuestra iglesia, una pareja que no podía tener hijos propios. Me dijeron que yo era demasiado joven, demasiado inestable, y que mi hija merecía algo mejor que lo que yo podía ofrecerle. Grité, supliqué, incluso amenacé con llamar a la policía, y fue entonces cuando me mostraron los papeles que había firmado, los que supuestamente cedían mis derechos parentales. Mi padre dijo, «Estabas de acuerdo con esto, solo que no lo entendiste en su momento». Durante semanas luché contra ellos. Incluso traté de contactar a la iglesia, pero nadie me decía dónde vivía la familia adoptiva. Sentí que todas las puertas se cerraban, que no había forma de encontrarla. Para cuando cumplí 19 años, me di cuenta de que no la iba a recuperar. Terminé la universidad lo más rápido que pude, me mudé y corté todo contacto con mis padres. El dolor nunca desapareció por completo, pero traté de reconstruir mi vida. Me mudé a otro estado, conocí a mi esposo, y ahora tengo 2 hijos. Un niño de 3 años y una niña de 1 año. Mi esposo sabe lo que sucedió, pero no es algo de lo que me guste hablar. De repente, mis padres se pusieron en contacto, enviando una carta como si nada hubiera pasado. Querían conocer a sus nietos, actuaban como si simplemente nos hubiéramos distanciado, sin entender la enorme brecha entre nosotros. Mis familiares me presionaban para perdonarlos, diciendo que ya eran mayores y lamentaban lo que hicieron, pero
¿Cómo perdonas algo así? Actualización 1. Después de recibir su carta, no pude dejar de pensar en ello. Cada vez que miraba a mis hijos, sentía un nudo en el estómago. Mi esposo vio cómo me afectaba y sugirió que nos reuniéramos, no para perdonarlos, sino para obtener respuestas. Decidimos hacerlo en un lugar neutral, así que me puse en contacto con ellos para que nos encontráramos en un pequeño café, a medio camino entre nosotros. Llegué primero, el lugar era tranquilo, el tipo de sitio donde nadie escucharía una conversación personal. Mis padres llegaron juntos, casi como si fueran los abuelos ideales, como los que se ven en el parque alimentando patos. Mi madre sonrió cautelosamente, pero el rostro de mi padre no mostraba emoción. Se sentaron, y después de unos minutos de silencio incómodo, mi madre empezó a hablar. Dijo que solo habían hecho lo que pensaban que era lo mejor. Hablaron de mi edad, de lo joven que era en ese momento y de lo poco preparada que estaba para ser madre. Mi padre intervino, recordándome que ni siquiera podía costear pañales sin su ayuda. No los dejé terminar. Les recordé sus promesas, que me ayudarían, que lo resolveríamos juntos. Les dije que me manipularon para que firmara papeles que no entendía. Trataron de restarlo diciendo que tal vez no lo entendí en su momento, pero pude ver que su compostura se quebraba. La voz de mi padre se agudizó y la mano de mi madre comenzó a temblar. Fue entonces cuando comenzó la manipulación. Dijeron que yo había aceptado la adopción, que estaba inestable, abrumada. Mi padre se inclinó hacia adelante, insistiendo en que, incluso les agradecí en ese momento por tomar el control. Fue en ese momento cuando perdí el control. Les dije que me habían robado a mi hija, mentido y destruido cualquier oportunidad de ser su madre. Mi madre comenzó a llorar, repitiendo una y otra vez que solo querían protegerme. Mi padre se quedó frío, defendiendo sus acciones como si fueran incuestionables. Pero entonces mi madre cometió un error. Mencionó a la familia adoptiva, como se habían mantenido en contacto todos estos años, enviándoles fotos y actualizaciones. Ese fue el golpe más fuerte, saber que todo este tiempo sabían dónde estaba mi hija, y que tenían fotos de momentos importantes que yo nunca viví. Exigí ver esas fotos, pero mi padre lo negó de inmediato, diciendo que eso solo reabriría viejas heridas y no era saludable para mí. Mi madre pareció querer discutir, pero permaneció en silencio, mirando nerviosa a mi padre. Ese fue el punto de no retorno. Les dije que mis hijos nunca los conocerían, a menos que mostraran un arrepentimiento genuino y me dijeran toda la verdad sobre lo que hicieron, explicándome por qué lo hicieron. Mi padre se burló y me llamó dramática, pero mi madre, al escucharme, extendió la mano pidiéndome que le diera una oportunidad para corregir lo que había sucedido. Me aparté y les dije que ya estaba cansada de todo, y me fui. El conflicto comenzó de inmediato. Los familiares comenzaron a llamarme y enviarme mensajes acusándome de ingrata y cruel. Mi tía me dijo que mis padres estaban destrozados y que debería sentir vergüenza por mantener a sus nietos alejados de ellos. Incluso un primo sugirió que yo solo estaba aferrándome a un rencor para castigarlos. Mi marido se enfureció al enterarse del revuelo y me dijo que no teníamos que nada con mis padres, que estaba dispuesto a bloquearlos por completo. Me sentí tentada a hacerlo, pero una parte de mí no podía evitar pensar que había algo más por descubrir. Esa misma noche comencé a investigar opciones legales, preguntándome si había alguna forma de reabrir la adopción o al menos saber más sobre mi hija. Durante la investigación, encontré un grupo de apoyo en línea para mujeres que habían pasado por traiciones similares. Las historias que compartían me resultaron estremecedoramente familiares. Padres que las presionaron para entregar a sus bebés, solo para arrepentirse años después. Algunas habían logrado reconectar con sus hijos, y sus consejos me dieron una chispa de esperanza. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa. Mis padres insistieron, enviando cartas y regalos para mis hijos, intentando pasar por alto mis límites. Un día incluso la guardería de mi hijo me llamó para decirme que había llegado un paquete de parte de los abuelos. Les pedí que lo devolvieran, pero el incidente me dejó inquieta. Fue en medio de todo esto cuando mi madre me llamó. Su voz estaba temblorosa, lloraba antes de siquiera decirme hola. Me dijo que quería arreglar las cosas, que estaba dispuesta a reunirse nuevamente, solo nosotras dos. Sonaba diferente esta vez, menos defensiva, más desesperada. Dudé por un momento, pero al final accedí a encontrarme en el mismo café de la vez anterior. Mi marido no estaba feliz con la idea, pero entendió por qué sentía que debía ir. Me recordó que debía tener cuidado y no dejarme manipular. Aunque deseaba creer que las lágrimas de mi madre eran sinceras, no podía olvidar los años de mentiras y manipulaciones. No sé lo que me dirá, pero voy preparada. Si hay una mínima oportunidad de que me diga la verdad, necesito escucharla, por mi hija, por mi familia y por mí misma. Actualización 2.
Llegué al café para la segunda reunión con mi madre, preparada para cualquier cosa que tuviera que decirme. Para mi sorpresa, mi padre la acompañaba, llevando una carpeta de cuero desgastada. Mi madre parecía más nerviosa que la última vez, mientras que mi padre estaba más distante, como si se estuviera preparando para una negociación de negocios. Se sentaron frente a mí y mi padre abrió la carpeta, sacando varios documentos y algunas fotos, los cuales extendió sobre la mesa. Dijo que querían aclarar todo y mostrarme el panorama completo. Mi madre permaneció en silencio, con las manos nerviosas en su regazo. Los documentos eran una mezcla de formularios legales y cartas, pero uno de ellos destacó de inmediato. Un registro financiero que mostraba una donación hecha por la familia adoptiva a la iglesia de mis padres. La cantidad no era pequeña. Mi padre intentó restarle importancia, diciendo que era solo un regalo a la iglesia y no relacionado con la adopción. Pero a medida que seguía revisando los papeles, me quedó claro que el dinero formaba parte del arreglo. Luego llegaron las fotos. No eran de mi hija, sino de la familia adoptiva, una pareja sonriente frente a una gran casa, tomados de la mano. Mi madre señaló a la pareja y dijo que eran buenas personas, que tenían estabilidad y podían darle a mi hija la vida que yo nunca podría. Fue entonces cuando entendí, no solo pensaban que yo era demasiado joven o incapaz, sino que habían orquestado la adopción sabiendo el beneficio financiero que traería a su iglesia. Miré a mi padre y le pregunté si había vendido a mi bebé. Se puso rígido y dijo que estaba distorsionando la verdad. La cara de mi madre se arrugó y comenzó a llorar, confesando que había tenido remordimientos, pero tenía miedo de detener todo lo que estaba pasando en ese momento. No pude aguantar más. Les dije que lo que habían hecho no era solo manipulación, sino explotación. Mi padre no se inmutó y dijo que habían hecho lo necesario para protegerme a mí y al bebé. Aseguró que la donación no tenía relación, pero el momento y la manera en que se documentó contaban una historia diferente. Mi madre siguió llorando y admitió que quería contarme todo hace años, pero temía que mi padre la dejara si lo hacía. No me quedé mucho más tiempo. Les dije que no quería saber nada de ellos a menos que estuvieran dispuestos a admitir completamente lo que hicieron y mostrar arrepentimiento genuino. Mi padre no respondió y mi madre solo asintió entre lágrimas. Tomé mi bolso y me fui. Esa noche no pude dormir. Mi marido se quedó conmigo mientras revisaba los documentos nuevamente, tratando de encontrar algo que me ayudara a llegar hasta mi hija. Una carta mencionaba el nombre de la agencia de adopción y después de investigar un poco en línea, encontré una lista de familias con las que habían trabajado. No era mucho, pero era un comienzo. Decidí enviar un correo electrónico a la familia adoptiva. Me llevó horas escribirlo, eligiendo cuidadosamente cada palabra para no parecer invasiva ni amenazante. Les expliqué mi lado de la historia, cómo había sido coaccionada y engañada, y les pedí saber si mi hija estaba feliz y segura. Presioné enviar y enseguida una ola de ansiedad me invadió. La espera comenzó. Pasaron varios días sin respuesta. Revisaba mi bandeja de entrada constantemente, actualizándola cada pocos minutos. Mi marido me recordó que debía tener paciencia, pero era difícil concentrarme en otra cosa. Hasta que, una tarde, llegó el correo. Los padres adoptivos respondieron, con cautela, diciendo que no sabían que la adopción no había sido totalmente consensuada y lamentaban profundamente el dolor que había causado. Confirmaron que mi hija estaba feliz y saludable, pero se mostraron reacios a compartir demasiado, ya que querían proteger su estabilidad. Ofrecieron enviarme una foto reciente y mantenerme al tanto de su vida, pero dejaron claro que no estaban listos para facilitar el contacto directo aún. Abrí el archivo adjunto con la foto y mi corazón se detuvo. Tenía 8 años, su cabello oscuro recogido en una coleta, y su sonrisa tan brillante que iluminaba la imagen. Se parecía tanto a mí cuando tenía su edad. Estuve mirando la foto durante horas, tratando de memorizar cada detalle de su rostro. En su correo, los padres adoptivos explicaron su perspectiva. Creían que la adopción fue acordada plenamente en su momento y no sabían nada de la manipulación detrás de ella. Dijeron que querían asegurar la estabilidad de mi hija y considerarían la posibilidad de introducirnos cuando ella fuera mayor, si mostraba interés. Les respondí agradeciéndoles la foto y su disposición para mantenerme informada. Les aseguré que no tenía intención de alterar la vida de mi hija, que solo deseaba tener la oportunidad de conocerla algún día. Su respuesta me pareció genuina, y aunque no era todo lo que había esperado, me dio algo de esperanza. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. A pesar de que mis padres me habían traicionado, comenzaba a reconstruir la conexión que ellos intentaron borrar. Mi hija estaba allá afuera, feliz y amada, y ahora tenía una pequeña ventana a su mundo. No era suficiente, pero era un comienzo. Actualización 3. Poco después de recibir el correo electrónico y la foto de los padres adoptivos de mi hija,
las cosas tomaron un giro inesperado y feo. De alguna manera, mis padres descubrieron mi contacto con la familia adoptiva. Al principio, fue sutil. Comentarios pasivo-agresivos a través de familiares y mensajes vagos insinuando que yo estaba creando problemas. Pero rápidamente escaló. Una noche, mi tía me llamó para decirme que mis padres habían estado contando a su iglesia que yo estaba inestable y los había estado acosando. Pintaban la imagen de una hija amargada e ingrata, que intentaba arruinar sus vidas por despecho. Mi padre decía que habían sido nada menos que solidarios y que yo estaba tergiversando la verdad para hacerlos quedar mal. Lo peor fue que algunos de mis familiares les creyeron. Poco después, mi esposo recibió una llamada de su hermano, quien mencionó que mis padres estaban intentando obtener nuestra dirección. Decían que solo querían entregar regalos para nuestros hijos. Afortunadamente, mi cuñado no les dio información, pero no se quedó ahí. El día siguiente, la guardería me llamó. Alguien, que se decía ser los abuelos de los niños, había intentado presentarse para verlos. El personal, ya al tanto de la situación, se negó a dejarlos entrar y me contactó de inmediato. Cuando escuché esto, sentí como si la sangre se me helara. Me di cuenta de que ya no se trataba solo de manipularme, sino de que estaban atacando activamente a mis hijos. Esa noche le dije a mi esposo que necesitábamos tomar medidas legales. Contactamos a un abogado para discutir la posibilidad de interponer una orden de restricción. Mientras recopilábamos pruebas, correos electrónicos, mensajes de voz y declaraciones de familiares. También comencé a contactar a los parientes para confrontarlos. Los que se habían puesto del lado de mis padres se mostraron defensivos, acusándome de exagerar. Decían que mis padres solo intentaban enmendar las cosas y que yo estaba siendo demasiado dura. Sin embargo, no todos se pusieron de su lado. Una prima con la que no hablaba desde hacía años me contactó en privado, diciendo que siempre había sospechado que algo no estaba bien con mis padres. Compartió historias de su infancia, momentos en los que había visto el comportamiento controlador de mis padres, pero que no se había atrevido a hablar. Su apoyo fue inesperado, pero reconfortante, especialmente con la familia tan dividida. Presentar la orden de restricción fue un proceso largo, pero valió la pena. Mi abogada me ayudó a presentar los documentos, incluyendo el incidente en la guardería como parte de las pruebas. Mientras esperábamos la respuesta del tribunal, tuve que sentarme nuevamente con el personal de la guardería para implementar medidas de seguridad más estrictas. Establecimos un sistema de contraseñas para las recogidas y nos aseguramos de que el personal supiera exactamente quién estaba autorizado a acercarse a mis hijos. El estrés comenzó a pasar factura. No podía dormir y hasta el menor ruido en la casa me ponía en alerta. Pero en medio de todo esto, la familia adoptiva me envió otra actualización. Me dijeron que mi hija había empezado a hacer preguntas sobre su familia biológica. Era principalmente curiosidad, quería saber si me parecía a ella, si me gustaban las mismas cosas que a ella. Los padres adoptivos parecían más abiertos a futuras conversaciones y hasta sugirieron que podríamos hacer otro intercambio de fotos pronto. Al escuchar esto, me sentí renovada de esperanza. Mientras mis padres seguían en su espiral, el vínculo con mi hija, aunque pequeño, comenzaba a crecer. Compartí la noticia con mi esposo, quien me recordó que debíamos centrarnos en lo que más importaba: proteger a nuestros hijos y seguir construyendo esa conexión con mi primogénita. Pero mis padres no se detuvieron. Una tarde, escuché un golpe en la puerta. Al mirar por la mirilla, los vi. Mis padres estaban en el porche con una caja que parecía tener juguetes. Mi estómago se hundió. No abrí la puerta, sino que llamé a la policía. Cuando los oficiales llegaron, mis padres seguían ahí, discutiendo con mi esposo, quien había salido a decirles que se fueran. La policía tomó nuestras declaraciones y les advirtió a mis padres que se mantuvieran alejados, recordándoles la orden de restricción. Después de eso, las cosas se calmaron, al menos en apariencia. Mis padres dejaron de intentar contactarme directamente, pero la campaña de difamación continuó. Tuve que bloquear a varios familiares en redes sociales e incluso consideré cambiar mi número de teléfono. A pesar de todo, mi sistema de apoyo creció. Amigos, algunos familiares comprensivos e incluso vecinos se unieron a nosotros, ofreciéndonos ayuda y apoyo. A lo largo de todo esto, mi determinación solo se fortaleció. No iba a dejar que mis padres me intimidaran ni manipularan para volver a mi vida. Ya me habían quitado tanto, pero no iba a permitir que se llevaran mi paz ni la seguridad de mis hijos. Las actualizaciones de los padres adoptivos se convirtieron en un salvavidas. Saber que mi hija estaba curiosa sobre mí y que ellos estaban dispuestos a mantener viva la conexión me dio un sentido de propósito. Me recordó que había algo por lo que valía la pena luchar, sin importar lo difícil que fuera. Estaba decidida a seguir adelante, paso a paso. Actualización 4.
Unas semanas después de mi última conversación con los padres adoptivos, recibí un correo electrónico de ellos. Habían tomado tiempo para pensar las cosas y querían organizar una videollamada entre mi hija y yo. Sugerían que la llamada fuera presentada como una conversación casual con una amiga de la familia. Para evitar abrumarla, querían probar cómo reaccionaba antes de presentarme como su madre biológica. Leer el correo me dejó emocionada y aterrada a la vez. La llamada se programó para una tarde de sábado. En los días previos, pasé horas preparándome, repasando qué decir, practicando cómo mantener la conversación ligera y natural. Mi esposo me tranquilizó, diciendo que solo debía ser yo misma, pero no podía evitar el miedo a decir algo inapropiado. Cuando llegó el momento, inicié la videollamada. Mi corazón latía rápido mientras la pantalla se conectaba. Ahí estaba ella, mi hija, con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada, sentada en el borde de su asiento, mirando tímidamente a la pantalla. Los padres adoptivos estaban a su lado, sonriendo cálidamente y animándola a saludar. La conversación comenzó lentamente, con preguntas sencillas sobre sus pasatiempos y la escuela. Era tímida, pero educada, respondiendo en frases cortas. Me aseguré de mantener el tono ligero, mencionando que me gustaba el mismo libro que ella y preguntando por sus juegos favoritos. Poco a poco, comenzó a abrirse y me mostró un dibujo que había hecho ese día. La llamada duró unos 15 minutos, que parecieron tanto muy cortos como los más largos y emocionales de mi vida. Cuando llegó el momento de despedirnos, los padres adoptivos me agradecieron por respetar sus límites y prometieron mantenerse en contacto. Al apagarse la pantalla, me quedé allí, abrumada por la mezcla de esperanza y tristeza. Era un paso adelante, pero no pude evitar desear más tiempo. Esa misma noche, mi hijo de 3 años, que había escuchado mi conversación con mi esposo, me preguntó a quién había estado llamando. Cuando dudé, preguntó, era mi otra hermana. Su curiosidad me sorprendió. Me di cuenta de que era hora de explicarle las cosas de una manera que pudiera entender. Le expliqué que sí tenía otra hermana, pero que ella vivía con otra familia. Parecía satisfecho con mi explicación sencilla y volvió a jugar con sus juguetes. La videollamada fortaleció mi determinación. Ver a mi hija, aunque solo fuera a través de una pantalla, me hizo más firme en mi decisión de mantener contacto y construir una relación con el tiempo. Sin embargo, la reacción de mis padres no se hizo esperar. De alguna manera, se enteraron de la llamada y las amenazas comenzaron a llegar rápidamente. Empecé a recibir correos electrónicos y mensajes de voz acusándome de destruir a la familia y difundir mentiras. Dejaron claro que no dejarían que esto pasara sin consecuencias. Reenvié los mensajes a mi abogado, quien notificó formalmente a mis padres sobre las condiciones de la orden de restricción. No iba a arriesgarme. Mi primo, quien me había apoyado antes, volvió a intervenir. Compartió capturas de pantallas de mensajes grupales de nuestra familia extendida. En esos mensajes, mis padres me pintaban como una hija vengativa que los había apartado sin razón. Mi primo los confrontó, revelando la verdad sobre su comportamiento manipulador. La comunidad religiosa donde mis padres eran conocidos también se involucró. Empecé a recibir mensajes de odio de personas que ni siquiera conocía, acusándome de ser cruel e ingrata. Era frustrante y agotador, pero me enfoqué en las personas que sí me creían. Mi esposo, amigos cercanos y algunos familiares me recordaban constantemente que no les debía nada a mis padres. En medio de todo esto, los padres adoptivos volvieron a contactarme. Me tranquilizó saber que mis padres no habían intentado interferir en la vida de mi hija. A pesar de todo, seguía preocupada por lo que pudieran intentar en el futuro. Durante esa conversación, los padres adoptivos mencionaron con cautela la posibilidad de una reunión en persona en algunos años, si mi hija mostraba interés. Dejar claro que querían tomar las cosas con calma fue una victoria para mí. A pesar del caos con mis padres, comencé a sentirme más esperanzada respecto al futuro. La conexión con mi hija, aunque pequeña, estaba creciendo. Y los padres adoptivos parecían genuinamente comprometidos a mantener abierta esa puerta. No era una situación perfecta, pero era un comienzo. Podía ver un camino hacia adelante, uno en el que mi hija algún día conociera la verdad sobre lo que había ocurrido y entendiera que nunca dejé de pensar en ella. Por ahora, me centraba en proteger a mi familia y tomar las cosas un paso a la vez. El camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Actualización 5. Pensé que las cosas se habían calmado después del último incidente, pero mis padres no habían terminado. Una mañana recibí una llamada de la directora de la guardería. Mis padres se habían presentado alegando ser los abuelos de mis hijos y exigiendo verlos. El personal, ya informado sobre la orden de restricción, les negó la entrada y me llamó inmediatamente. Al escuchar esto, sentí como la sangre me hervía, habían cruzado una línea que no podía ignorar. Contacté a la policía de inmediato para presentar un nuevo informe, incluyendo todos los incidentes previos.
sus visitas no anunciadas, los mensajes acosadores y ahora esto. Mi abogado me aconsejó reforzar el caso solicitando una orden de protección más permanente. Mientras tanto, trabajé con la guardería para implementar medidas de seguridad más estrictas, incluyendo un sistema de contraseñas para las recogidas. Cada persona autorizada en la lista recibió un código único, y el personal debía verificar las identificaciones de quienes no estaban en la lista. La reacción dentro de la familia fue inmediata. Más familiares aparecieron acusándome de exagerar y de crear una brecha entre mis padres y sus nietos. El chantaje emocional alcanzó niveles nuevos. Un pariente dijo que mis padres estaban destrozados y que yo era cruel por no permitirles tener una relación con mis hijos. Sin embargo, no todos tomaron su parte. Una tía mayor, con la que no hablaba desde hacía años, me llamó. Me confesó que siempre había sospechado que mis padres eran controladores y manipuladores, incluso cuando era niña. Se disculpó por no haber intervenido antes, diciendo que no sentía que fuera su lugar en ese momento. Su apoyo fue inesperado, pero bienvenido, especialmente en un momento cuando la mayoría de la familia parecía empeñada en pintarme como la villana. En medio de este caos, los padres adoptivos volvieron a contactarme. Me informaron que mi hija había comenzado a hacer más preguntas sobre su familia biológica. Quería saber cómo era, qué tipo de música me gustaba y si teníamos algo en común. Al escuchar esto, mi corazón se llenó de esperanza. Los padres adoptivos sugirieron hacer otra videollamada para ver cómo se sentía mi hija antes de discutirla. Posibilidad de una reunión en persona. Acepté de inmediato. La segunda llamada fue aún mejor que la primera. Mi hija estaba más relajada, sonrió más y hasta se rió de una broma que hice sobre un dibujo animado que ambas adorábamos. Me mostró su animal de peluche favorito y me habló de un proyecto escolar que le emocionaba. La llamada fue breve, pero cada minuto fue un regalo. Después, los padres adoptivos me agradecieron por ser paciente y comprensiva, diciendo que podían ver cuánto me importaba. Mientras tanto, mis padres estaban preparando su próximo movimiento. Recibí una carta en la oficina de mi abogado, amenazando con tomar medidas legales para obtener derechos de visita con mis hijos. Decían que les estaba negando el acceso a sus nietos sin justificación. Mi abogado rápidamente desestimó la demanda. En mi estado, los abuelos no tienen derechos automáticos de visita, especialmente cuando hay una orden de restricción en vigor. El intento solo reforzó hasta dónde estaban dispuestos a llegar para recuperar el control. Esa fue la última gota. Decidí escribirles una carta a mis padres, no para reconciliarme, sino para cerrar esta etapa de mi vida de una vez por todas. Detallé todo lo que habían hecho, desde manipularme para que firmara la cesión de mis derechos parentales hasta el acoso y las mentiras que siguieron. Les expliqué cuánto daño me habían causado y dejé claro que nunca serían parte de mi vida ni de la vida de mis hijos. No me contuve, pero también dejé claro que no habría espacio para más discusiones. Fue un cierre definitivo. Después de enviar la carta, me enfoqué en avanzar. Comencé a investigar recursos terapéuticos adecuados para mis hijos, queriendo asegurarme de que tuvieran las herramientas necesarias para procesar cualquier confusión o conflicto en el futuro. No quería sobrecargarlos con toda la historia, pero sí quería que se sintieran seguros y apoyados. Los padres adoptivos cumplieron su promesa de mantenerse en contacto. Compartieron otra foto de mi hija, esta vez de una salida familiar reciente. Se veía tan feliz y despreocupada. También mencionaron que ella había estado hablando más sobre la idea de conocerme en persona algún día. No era una garantía, pero la posibilidad me llenó de esperanza. Bloquear por completo a mis padres fue el paso más difícil, pero también el más necesario. Cambié mi número de teléfono, bloqueé mis redes sociales y di instrucciones a la guardería de tratar cualquier contacto de ellos como una violación directa de la orden de restricción. La paz que siguió fue agridulce. Hubo un dolor al darme cuenta de que las personas que debían protegerme habían causado tanto daño, pero también alivio al cortar ese lazo. Ahora mi enfoque está en mi familia, la que he formado con mi esposo y el vínculo creciente con mi primogénita. Aunque el camino ha sido doloroso, también ha sido un recordatorio de lo fuerte que me he vuelto. Puede que no haya podido proteger a mi hija en ese entonces, pero estoy haciendo todo lo posible para enmendarlo ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que el futuro es algo que realmente puedo esperar. Deja tu manita arriba y suscríbete.